Bueno, buenos días. El día de hoy hablaremos de cuidados después de la extubación, humedad y aerosoles. Mi nombre es Salvador Ledesma Guillén, soy médico residente de segundo año de anestesiología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Iste. Entonces empezamos con los temas a tratar el día de hoy. Bueno, como ya hemos visto en la clase anterior de mi compañera, vamos a tocar rápidamente los cuidados post extubación. Ella ya los había mencionado, solamente haremos un poquito de hincapié en lo que ella ya había mencionado previamente. Y bueno, como sabemos, se va a recomendar que realizar cierto tipo de terapias y técnicas para poder garantizar el éxito del retiro de la ventilación mecánica. Y esto va a ser habitualmente en pacientes con un retiro difícil o prolongado, dentro de las que se encuentran los siguientes que vamos a mencionar. Entonces, estas técnicas de los cuidados post-extubación tienen que ser importantes, ya que de por sí el extubar un paciente así, un paciente en área crítica, no es lo más fácil que se pueda conllevar. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuáles son estas técnicas o estos pasos que se tienen que tener en consideración? Primero, pues una higiene bronquial adecuada, y a esto nos referimos con el manejo de secreciones. El manejo de secreciones es muy importante, ya que el hecho de tener un mal manejo de secreciones, tanto como en cavidad oral, en los tubos, a la hora de la extubación, puede generar que nuestro paciente pues mantenga tos. La tos es un alto predictor de que nuestro paciente no pueda ventilar adecuadamente, y esa tos puede generar que a este tipo de pacientes se tenga que volver a reintubar. Entonces, como sabemos, no es cualquier procedimiento, es una extubación en la cual el paciente no se encuentra al 100% de sus capacidades como tal. Entonces, el hecho de mantener esta tos o este mal manejo de secreciones puede desencadenar que nuestro paciente pueda quedar de nuevo con una situación en la que se tenga que reintubar. Por otro lado, la oxigenoterapia se puede tener a los pacientes con puntas nasales, o con mascarillas, o con canulas nasales de alto flujo, ventilación invasiva. Entonces, bueno, en cuanto a la oxigenoterapia, pues puede ser oxigenoterapia de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva, ya que estas se han estudiado y se han propuesto como estrategias posteriores al retiro de la ventilación mecánica. Sobre todo en algunas situaciones en las que nuestro paciente puede haber cursado o curse con insuficiencia cardíaca, con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con neumopatías restrictivas previas o actuales, o pues obviamente posoperados de cirugía abdominal o mayor, entre algunos de los ejemplos que se pueden mencionar. Entonces, el uso de esta oxigenoterapia es lo adecuado, sobre todo en este tipo de pacientes, ya que pues le estaríamos dando un gran beneficio. Entonces, en dado caso de que utilicemos pues oxigenoterapia de alto flujo o presión positiva no invasiva, hay que tener en cuenta que se debe tener la vigilancia cercana de nuestro paciente por al menos 2 horas, con un control de signos vitales. Obviamente también el estado neurológico de nuestro paciente, el estado respiratorio, que pues es lo que debemos valorar y estar más al pendiente, el estadio cardiovascular, y obviamente pues observar la respuesta al tratamiento de nuestro paciente. Se deben descartar que haya alguna contraindicación para el uso de y bueno, en dado caso de que no lo hubiesen, la oxigenoterapia es como lo adecuado. Otra de las cosas importantes es la fisioterapia y la rehabilitación pulmonar, tanto inspiratoria como expiratoria, los ejercicios inspiratorios, los cambios de posición torácica, la movilización frecuente, la sedestación y la deambulación precoz. Eso es muy importante. De hecho, se habla de el hecho de que si se puede tener algún fisioterapeuta que nos apoyen desde que se está programando la extubación, con los cuidados previos o las maniobras previas a la extubación, sería lo adecuado. También tener a un fisioterapeuta que nos esté ayudando en estos cuidados es lo adecuado para que nuestro paciente pueda tener una adecuada
inspiración e expiración y se pueda tener un adecuado trabajo o esfuerzo respiratorio. Por otro lado, evitar la agitación del paciente, por lo mismo de ahí la importancia de valorar siempre la oxigenoterapia y tener a nuestro fisioterapeuta o la rehabilitación pulmonar, obviamente, y iniciar la dieta y la vía oral si no existen algún tipo de complicaciones o algunas contraindicaciones. Como ya vimos, el hecho de que nuestro paciente puede estar agitado, puede estar con mucha tos, puede generar que se esté cansando o algo así. Eso puede ser motivo de que tenga que entubar de nuevo a nuestro paciente o se deba de reintubar, cosa que ya no queremos, ya que ya estamos en los cuidados post-extubación, y de ahí también la importancia de estar checando a nuestro paciente al menos cada 2 horas, haciendo sus respectivas seguimientos como tal. Entonces, si una vez teniendo esto vemos que nuestro paciente se encuentra bien, hemos sabido que los cuidados post-extubación son esenciales. Importante también mencionar que si esto falla o si tenemos condiciones clínicas que no estén siendo presentes o adecuadas, pues tenemos que reintubar al paciente. Como menciona nuestra bibliografía, no hay que dudar de reintubar al paciente y hay que buscar siempre el fallo de la causa. Entonces, si una vez extubado al paciente y teniendo en cuenta nuestros cuidados post extubación, hemos notado ciertas cosas o ciertos padecimientos clínicos como una frecuencia respiratoria mayor de 25, respiraciones por minuto por al menos 2 horas, una frecuencia cardíaca de al menos 125 latidos o un incremento del 20% basal, obviamente signos de fatiga muscular o respiratoria o incremento del trabajo respiratorio como ya hemos mencionado, saturaciones por debajo de 90, presiones arteriales de oxígeno debajo de 80, FIO2 por arriba de 60, hipercarbia, obviamente, pH por debajo de 7.33 o desequilibrio hidroelectrolítico marcado, pues no se debe de dudar y se debe reintubar al paciente y buscar el fallo para tratar la causa del mismo. Entonces es mejor reintubar al paciente en este sentido que tener varios intentos de extubación y no hacerlo adecuadamente. Entonces, tener en cuenta lo anterior mencionado, las cosas que ya hablamos, ver que si aún así se presenta alguna de estas situaciones clínicas, pues reintubar a nuestro paciente. De ahí la importancia de todos estos cuidados post extubación, lo que ya habíamos mencionado en clases anteriores de los criterios de destete. Y bueno, si esto se logra, pues hay que reintubar a nuestro paciente. En todo caso de que tengamos un correcto seguimiento, ya no sería necesario. Ahora, hablando acerca de humedad y aerosoles, bueno, vamos a saber que la adecuada humidificación de la vía aérea artificial, el acondicionamiento de los gases inspirados a un valor de temperatura y humedad lo más fisiológico posible debe ser lo indicado, sobre todo en pacientes que se van a mantener con una vía aérea artificial, ya que van a recibir tratamiento con oxígeno. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a tener que lo adecuado sería tener una humidificación y una calefacción de la vía oral y de la vía ventilatoria. Entonces, en cuanto a la humidificación, pues vamos a saber que va a ser durante la inspiración de la vía respiratoria superior, ya que esta va a calentar y va a modificar el aire inspirado a modo que llegue a los pulmones a la temperatura interna del cuerpo, que es aproximadamente unos 37 grados centígrados y a 44 miligramos litro de humedad absoluta. Entonces, el calentamiento y la saturación del aire se va a producir tomando el calor y la humedad de la mucosa que va a revestir la vía aérea. Y al expirar, la mucosa solo recuperará el 25% del calor y de la humedad añadidos durante la inspiración, lo que va a implicar una pérdida significativa de calor y de humedad hacia el medio ambiente. Ahora, en cuanto a la filtración, también vamos a hablar que durante la inspiración el aire es filtrado y eliminado la mayoría de los contaminantes optimizados en el intercambio gaseoso y protegido el tejido pulmonar.
El sistema de transporte mucociliar va a comenzar obviamente desde la nasofaringe y se va a extender hacia los bronquioles. Y pues las partículas contaminantes van a incluir obviamente agentes patógenos que van a ser atrapados, neutralizados y transportados hacia la vía aérea superior. Entonces, como podemos ver, la humidificación, la calefacción y la filtración va a ser muy importante en este tipo de pacientes. En este tipo de pacientes, al hecho de que nuestro paciente se encuentre intubado, pues va a haber ciertas alteraciones que pueden jugar o que pueden ser diferentes. Ahora, vamos a tener sistemas como ya mencioné, pero es importante mencionar que hay ciertos riesgos y complicaciones en la oxigenoterapia, como por el hecho de que si se administra oxígeno suplementario en nuestros pacientes, usualmente ese oxígeno suplementario va a salir de tomas frías, de aproximadamente 10 a 15 grados centígrados, y obviamente va a estar seco a 0 grado, o a 0 miligramos sobre litro de humedad, como ya he mencionado anteriormente, cuál sería lo ideal. Con el uso de los humidificadores, se trata de mantener una temperatura que vaya a suministrar el gas inspirado al menos a unos 32 grados centígrados grados centígrados, que la humedad pueda reducirse. Y bueno, esto para también tratar de evitar la formación de los tapones de moco que se van a generar sobre todo a nivel de la vía aérea. Durante la oxigenoterapia pues se puede contar con dispositivos de bajo flujo, que ya los vamos a ver ahorita. Estos sistemas de bajo flujo van a tener ciertas ventajas y desventajas. Y bueno, en cuanto a los sistemas, como ya los mencionamos, pues se van a dividir en dos tipos, pero estos sistemas van a depender de la utilización de energía eléctrica para acondicionar los gases inspirados. Los sistemas se van a dividir en sistemas pasivos cuando no van a utilizar energía eléctrica y sistemas activos cuando lo van a utilizar. Y aunque no se ha podido establecer una diferencia significativa en cuanto a la eficacia, cuando se realizan comparaciones entre ellos, lo que se debe utilizar va a depender de las condiciones particulares de cada tipo de paciente. Entonces, en cuanto a los sistemas pasivos, vamos a tener que los sistemas pasivos van a ser humidificadores y borboteadores. Estos humidificadores y borboteadores van a ser dispositivos utilizados en los sistemas de oxígeno bajo y de alto flujo, y van a ser dispositivos simples que tienen limitaciones importantes, tanto en su eficacia para garantizar una humidificación óptima, ya que estos no filtran el gas inspirado y no brindan calefacción alguna, ya que estos dependen de la proporcionada por la nasofaringe del paciente. Por esta razón no deben ser utilizados en pacientes con bajo ventilación mecánica. Sus indicaciones de uso son realmente pocas, pero en ventilación mecánica no sería lo adecuado tener este tipo de humidificadores o borboteadores. En cuanto a los filtros intercambiadores de calor y de humedad, como podemos ver en la imagen, pues estos se van a encontrar construidos de diferentes materiales que van a generar que se atrape la humedad y el calor se mantenga. Y bueno, esto va a ser sobre todo a nivel de la inspiración. Ahora, también vamos a tener sistemas activos. Estos sistemas activos de humidificación se utilizan por resistencias eléctricas para acondicionar los gases inspirados, y pueden ser sistemas simples como una unidad térmica adaptada a los nebulizadores. Esto pues con el fin de calentar el flujo de los gases inspirados, o de los sistemas más complejos controlados, y esto van a generar obviamente un aumento en la humedad y en la calefacción, vaporizando el agua a una temperatura y a humedad constante. Estos sistemas pueden incluir un circuito de ventilación mecánica con un alambre calefactor interno y sensores de temperatura proximales. Esto con el fin de garantizar una humedad y temperatura deseados en nuestro paciente, ya que nuestro paciente pues,
mantener con una ventilación mecánica en este caso. Entonces, vamos a tener nuestros sistemas activos y nuestros sistemas pasivos, pero es importante mencionar cuáles son sus ventajas y desventajas de uno contra otro. Como los pasivos ya los habíamos visto, son filtros intercambiadores de calor y de humedad, que sus ventajas son que son portátiles, son ligeros, son simples, son baratos y se usan menos de 48 horas. En cuanto a sus desventajas, pues son pérdida neta de agua por el tracto respiratorio, que no son útiles en todo tipo de pacientes, que van a aumentar el espacio muerto, aumentan las resistencias, la oclusión potencial debido al manejo o al mal manejo de secreciones, que deben ser removidos para la administración de terapia en aerosoles y un riesgo limitado de temperatura. Ya vimos que al no mantener un calor como tal, pues de ahí la temperatura. Ahora, los sistemas activos, que son humidificadores servocontrolados con un circuito de ventilación mecánica con alambre calefactor, pues estos son, en cuanto a sus ventajas, son que son rangos amplios de temperatura, ya que uno lo puede ajustar. Aplicación obviamente universal, que va a mantener un monitoreo de temperatura, tiene alarmas y obviamente elimina condensaciones. En cuanto a las ventajas, es que pues, son costosos, son complejos y son poco portátiles, pero si se puede disponer de este tipo de sistemas, sobre todo en este tipo de pacientes, sería lo adecuado para que la estabilidad del paciente sea mayor. Por último, es importante mencionar que todos los pacientes con vías aéreas artificiales deberían disponer de sistemas activos de humidificación si se puede. En caso de no disponer de todo esto, pues debemos de saber que los pacientes que se les pueda tener alguno de estos sistemas, tanto pasivos como activos, sería lo ideal mantenerlos, ya que, como sabemos, el hecho de que se administre oxígeno como tal o aire como tal así, pues son gases secos, gases fríos que, lejos de generar una ayuda, pueden generar no tanta ayuda y puede generar complicaciones. Entonces son básicos que si se puede tener alguno de estos sistemas sea lo indicado. Obviamente todos los pacientes con ventilación invasiva deberían disponer de un sistema de humidificación. En primer lugar, un sistema activo y de no ser pues posible un sistema pasivo. Incluso si el paciente se encuentra respirando espontáneamente por la nasofaringe con una oxigenoterapia con algún sistema de bajo flujo, se puede prescindir de un sistema de humidificación y calefacción siempre y cuando se tenga un flujo y este flujo esté suministrando al menos 4 litros por minuto y la FIO2 sea menor de 28, pero debe vigilarse continuamente al paciente y ante la presencia de manifestaciones asociadas, ya que, como ya lo habíamos mencionado, una pobre humedad y temperatura puede generar que haya generación de moco. Y pues si venimos saliendo de un paciente que venimos extubando y lo tenemos en cuidados post extubación, el mal manejo de secreciones, como ya hemos mencionado, puede ser partícipe en que tengamos que volver a reintubar a nuestro paciente. Entonces, siempre que se pueda tener alguno de estos sistemas, siempre hay que tener algún sistema tanto de humidificación y calefacción, que son muy importantes para nuestros pacientes. Ahora, por último, hablaremos de aerosoles y dispositivos de aplicación. Y bueno, tocando este tema, es importante mencionar que desde hace más de 30 años los medicamentos inhalados y los dispositivos para su administración son una opción segura y eficaz en el manejo de múltiples enfermedades. Entonces, debemos mencionar que existen indicaciones plenamente demostradas para algunos de estos fármacos, los cuales van a ser broncodilatadores y corticosteroides inhalados. Y se van a dar sobre todo en enfermedades como asma y EPOC. También podemos saber que se pueden utilizar antibióticos en casos como en la fibrosis quística,
Se pueden utilizar vasodilatadores pulmonares en hipertensión arterial pulmonar o diversos tipos de medicamentos que se pueden utilizar por medio de aerosoles. Entonces, bueno, como tal, un poquito de la definición. El hecho de ser aerosoles, un aerosol va a derivar de una conversión de suspensiones sólidas o líquidas en un medio gaseoso. Bueno, estudios han confirmado que la administración de estos fármacos por la vía nebulizada va a requerir una menor dosis al ser comparados con una vía sistémica para lograr un objetivo terapéutico. Y bueno, a su vez, paralelamente, se van a disminuir los efectos sistémicos no deseados, sobre todo a nivel cardiovascular y obviamente toxicidad renal, entre otros. Cabe destacar que entre el 10 y el 20% del medicamento administrado como tal se va a depositar en la vía aérea, dato que respalda la gran capacidad de respuesta del sistema respiratorio. Bueno, pues hablando esencialmente de los tres mecanismos por los cuales una partícula puede ser aerolizada y se puede depositar en la vía aérea, va a ser por 1. Impactación inercial, 2 por caída gravitacional, sedimentación o por difusión. Entonces también es importante mencionar esto, la relación entre el tamaño de la partícula en el sitio de depósito. Entonces, tamaños de entre una micra, sitio en el que se van a menos de una micra, los sitios donde se va a depositar pues en los bronquiolos terminales y en los alveolos, entre 1 a 6 micras entre los bronquios de pequeño y mediano calibre, entre 6 y 20 micras entre la tráquea y los bronquios principales, y más de 20 micras en la vía aérea superior. Entonces, como ya hemos visto, la impactación inercial ocurre en las bifurcaciones de las primeras 10 generaciones bronquiales, donde las velocidades del flujo aéreo van a ser elevadas y turbulentas y van a involucrar sobre todo las partículas más grandes de tránsito acelerado. En cuanto a la caída gravitacional, va a depender de la velocidad del aire, del tamaño de la partícula y del tiempo que va a permanecer en la vía aérea, y va a estar descrito sobre todo a nivel de las regiones bronquiales con una baja velocidad de flujo de aire, obviamente en las últimas 5 generaciones. Y la difusión se va a dar sobre todo como, o se generará sobre todo como una consecuencia del movimiento browniano en las partículas, y va a ocurrir a nivel de los alvéolos con moléculas menores a un microgramo minuto. Entonces, en general, como sabemos, va a haber ciertos tamaños, como ya vimos, en cuanto a las micras y su sitio de depósito, como ya mencionamos. De ahí la importancia de saber qué tipo de mecanismos son los que se utilizan en los aerosoles y dónde realmente están haciendo su efecto, si a nivel de los bronquiolos terminales, a nivel de los bronquios y de la tráquea. Entonces, dependiendo del tamaño, es donde tan profundo puede llegar o qué tan superficial puede llegar nuestro medicamento. Entonces, ahora tal cual, hablando de los fármacos como tal, vamos a hacer una pequeña clasificación de los grupos farmacológicos y ciertos grupos. Entonces, podemos hablar de estos fármacos como los broncodilatadores, que bueno, su indicación más frecuente va a ser para la administración de estos, va a ser a nivel de los broncoespasmos o de la disnea. Y obviamente se van a incluir en pacientes con bajo ventilación mecánica también, que presenten un aumento de la resistencia en la vía aérea o protocolos para la liberación de la ventilación mecánica, y sobre todo en ciertos contextos. También para algún manejo de secreciones traqueobronquiales y en algún tratamiento tanto de la hiperinflación dinámica, entre otros. Su objetivo como tal pues va a ser disminuir las resistencias al flujo aéreo y mejorar el trabajo respiratorio y de la percepción de la disnea como tal. Entonces, dentro de estos pues vamos a tener ciertos broncodilatadores que se pueden dividir en los dos grandes grupos aproximadamente, que van a ser los beta
los agonistas y bueno, pues los anticolinérgicos. Y a su vez se pueden obviamente subdividir en base a los tiempos y a la duración, que en este caso puede ser de acción corta y de acción prolongada. Es importante mencionar que los beta-2 agonistas van a actuar sobre todo a nivel del músculo lisobroquial. Por su parte, pues los anticolinérgicos van a inhibir el estímulo colinérgico a nivel del sistema parasimpático, sobre todo a nivel de los receptores muscarínicos MU3 y obviamente en las células de la submucosa, que estas van a ser las encargadas de la secreción de moco en la vía aérea. Obviamente para todo esto se debe tener ciertas indicaciones para el uso de este tipo de medicamentos, pero pues el objetivo de estos es lo que ya habíamos mencionado. Entonces, teniendo cuáles son nuestros medicamentos y cuáles son los que se utilizan, pasamos al siguiente grupo farmacológico, que en este caso serían los esteroides. En los esteroides, bueno, la indicación más frecuente va a ser igual lo que ya habíamos mencionado, en pacientes con apoyo mecánico ventilatorio y la administración de esteroides nebulizados para disminuir la resistencia de la vía aérea y la presión positiva al final de la aspiración. Y pues el objetivo obviamente va a ser la administración de un corticosteroide, va a ser lograr que la mayoría de la dosis sea depositada en la vía aérea respiratoria, así disminuyendo todos los efectos no deseados como tal. Entonces, ahora, en cuanto a los corticosteroides, los que mayormente manejamos nosotros van a ser los siguientes. En México se va a disponer sobre todo de 5 corticosteroides para su administración, que en este caso va a ser la beclometasona, la budesonida, la fluticasona, la ciclosonida y la mometasona. Las dosis se van a ver aquí en esta tablita que colocamos, que son dosis bajas por microgramos día, las dosis medias que van a ser también en microgramos día y las dosis altas de cada uno de nuestros medicamentos. Entonces, solo para complementar lo que ya hemos mencionado anteriormente, vamos a tener los broncodilatadores, los corticosteroides, aquí tenemos cuáles son los que utilizamos, las dosis, y ahora continúa completando la tablita anterior en cuanto a los broncodilatadores, pues vamos a tener los de acción corta, en este caso salbutamol, la dosis medida inhalada, la dosificación, su tiempo de efecto y algún comentario. Los broncodilatadores combinados, los corticosteroides combinados, cuál sería su dosis, su dosificación y su tiempo de efecto. Aquí podemos seguir viendo cuáles son. Cuando se utiliza multidosis. Y bueno, solamente es para complementar los medicamentos que ya hemos mencionado en cuanto a sus dosis, sus horarios y cuál sería lo indicado. Ahora, también estábamos hablando o hemos hablado de que se puede administrar antibióticos. Entonces, sobre todo debido a la presencia de infecciones respiratorias, obviamente por multiorganismos multiresistentes, el uso de antibióticos también a nivel inhalatorio constituye una plataforma incuestionable para desarrollar estrategias terapéuticas para combatir obviamente este tipo de problemas. Pues va a generar beneficios en los pacientes que estén desarrollando o ya hayan desarrollado un proceso infeccioso asociado también a una ventilación mecánica. Y bueno, entre ello pues que lleva un mayor requerimiento de antibióticos sistémicos, una resolución acelerada del proceso infeccioso y una mayor facilidad para el retiro de la ventilación mecánica como tal. De ahí la importancia de utilizar este tipo de medicamentos. Y bueno, se ha asociado que actualmente se conoce la utilidad de este tipo de medicamentos, sobre todo a nivel de los pacientes con fibrosis quística, ya que tiene efectos favorables que se van a relacionar con un menor porcentaje de ingresos hospitalarios y un menor deterioro como tal de la función pulmonar. Entonces, de ahí la importancia de
poder utilizar los antibióticos de manera inhalatoria. Ahora, en cuanto a nuestra tablita, como también ya mencionamos, vamos a tener cuáles son nuestros medicamentos que podemos utilizar como aerosoles, que en este caso sería la micacina, la gentamicina, la vancomicina, la tobramicina, y cuáles serían sus dosis. Obviamente hay ciertas indicaciones para cada tipo de microorganismos, sobre todo para neumonías de gram negativa. Se tendría que utilizar tratamiento con aminoglucósidos. Y bueno, dependiendo cuál sería lo ideal, pero también se ha visto que otras opciones como el uso de polimixinas tienen una alta frecuencia de erradicación de este tipo de patógenos entre un 83 y un 92%. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son nuestros medicamentos, saber que se pueden utilizar en conjunto también con otros broncodilatadores que ya habíamos mencionado antes, y eso puede ayudar a nuestro paciente. También vamos a poder utilizar los análogos de las prostaglandinas, que bueno, su objetivo terapéutico es la vasodilatación pulmonar en casos confirmados con hipertensión arterial pulmonar, y se ha informado obviamente que aumentan selectivamente el flujo sanguíneo pulmonar y van a mejorar los índices de oxigenación en pacientes críticamente enfermos con lesiones pulmonares agudas o síndromes de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, para esto usualmente utilizamos el Iloprost, que bueno, es de los pocos medicamentos que están aceptados. Y bueno, este va a tener una duración máxima de 60 minutos y se va a recomendar una dosis entre 2.5 y 5 microgramos dosis, y se tendría que administrar aproximadamente 6 a 9 veces por día, dependiendo obviamente de la tolerancia de nuestro paciente. Y bueno, realmente estos medicamentos van a ser, pues como vemos, muy socorridos, muy importantes. Lo único diferencia es que la limitación principal de este tipo de fármacos pues va a ser que son de un costo un poquito elevados. Ahora, otro tipo de medicamentos que también se utilizan pues va a ser el surfactante, el helio, que también se puede utilizar en ciertos pacientes, incluso la furosemide, y también obviamente ¿cómo se llama? El ambroxol. Entonces, tener en cuenta que nada más podemos quedarnos con que existen solamente los broncodilatadores o los antibióticos o los corticosteroides, sino tenemos una gama de más medicamentos que se pueden utilizar a nivel de vía respiratoria, sobre todo a nivel de partículas. Estar consciente de todo esto. Y bueno, por último, para terminar, vamos a tener los generadores de los aerosoles. Estos se van a poder dividir en 3 tipos de dispositivos para la entrega del fármaco en aerosol, que estos van a ser por nebulizadores, por inhaladores de dosis medida, que pueden reincorporarse a una aerocámara, o inhaladores de polvo seco, monodosis o multidosis. Entonces, creo que todos hemos visto un poquito de estos. Y ahora, en cuanto pues, a los nebulizadores, es importante mencionar sobre todo que a nivel de los nebulizadores van a ser los sistemas más antiguos para generar un aerosol, y bueno, han estado disponibles desde los años 30. Comúnmente son utilizados en pacientes sin capacidad de coordinación o de cooperación, y van a facilitar obviamente la administración de varios medicamentos en combinación. Funcionan obviamente con el principio de Bernoulli, y van a requerir obviamente un gas con presión negativa para poder hacer la administración tal cual, como lo podemos ver en nuestra primera imagen. Entonces, aquí como podemos ver que tenemos las 3 generaciones: los nebulizadores, los inhaladores y los inhaladores de polvo seco. Pues dependiendo del tipo de enfermedad, del tipo de dispositivo y obviamente del tipo de paciente, veremos cuál es como el indicado. Siguiendo hablando de los nebulizadores tipo JET,
en este caso que son el primero que tenemos, va a ser la entrega del aerosol, se va a modificar obviamente por las características de la solución, que en este caso sería la viscosidad, la densidad superficial, obviamente también la temperatura y la humedad relativa del gas. Entonces son nebulizadores dependientes de una velocidad de flujo de gas empleados para realizar obviamente la nebulización. Estos idealmente se tienen que utilizar a un flujo de entre 6 a 8 litros para que den un adecuado manejo. Y un aspecto esencial del nebulizador es la génesis de los aerosoles, cuyo diámetro va a oscilar entre 1 y 5 micras de diámetro. Y lo que ya habíamos mencionado atrás, dependiendo del tamaño de las micras, es el nivel al que va a llegar nuestro medicamento. Otra de las características que influyen en este tipo de nebulizadores va a ser el tiempo de la nebulización, la facilidad del empleo, la limpieza y la esterilización, y obviamente el costo. Como sabemos, las nebulizaciones usualmente deben ser cortas en cuanto al tiempo de entrega en una dosis efectiva. Es importante mencionar que también este tipo de nebulizadores tienen un volumen de espacio muerto que va a oscilar entre 1 y 3 mililitros. Y obviamente para disminuir la pérdida del medicamento relacionado con el espacio muerto, pues se recomienda como golpetear periódicamente el nebulizador para que el medicamento no quede en ese espacio muerto y quede atrapado y se pueda entregar lo antes. Se estima que más o menos el 10% de la dosis nebulizada es depositada en la vía aérea. Y obviamente para penetrar mejor el aerosol, el paciente debe estar orientado de respirar oralmente, lento y profundo, con lo cual el depósito puede incrementarse hasta un 17 hasta un 20%. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de nebulizadores. Obviamente este tipo de nebulizadores también está hecho para pacientes que no estén como tal conscientes, ya que los inhaladores como tal son más difíciles para pacientes que estén inconscientes, como mencionamos. Va a haber otro tipo de nebulizadores que van a ser los nebulizadores ultrasónicos, que estos, bueno, están disponibles también desde la década de los 60 y van a estar formados por unidades de poder, un transductor y un abanico. Y estos van a generar partículas un poquito más pequeñas, que van a oscilar también entre 2.5 y 4 microgramos, y van a existir ciertas ventajas a comparación de nuestro nebulizador jet normal. Ahora, en cuanto hablando de los dispositivos tipo dosis medida o inhaladores dosis medida, que estos se pueden adosar a una cámara, van a ser dispositivos desarrollados para la administración de medicamentos con una dosis confiable y reproducible. Entonces, al ser reproducible, pues siempre puedes volver a sacar la misma dosis. Van a estar compuestos o van a estar en un contenedor fabricados de aluminio con un recubrimiento interno. Van a tener su propulsor de gas y bueno, van a tener una presión de vapor entre 3 y 5 atmósferas. Van a tener su fármaco como tal dentro de su cuerpo como tal, y van a tener su válvula dosificadora, que es el componente adecuado, y su actuador de plástico, que es lo que lo recubre. Entonces, este tipo de dispositivos de presurización van a ser capaces de liberar partículas entre 2 y 4 micras, como ya hemos visto, y van a ser utilizados sobre todo en broncodilatadores, casi siempre en los betados agonistas y en los anticolinérgicos, o también se pueden ver en los esteroides. Y bueno, se pueden dividir en dos tipos, que son activados con un impulso respiratorio o coordinados con el mismo impulso respiratorio del paciente. Estos individualmente van a ser en la fase de la aspiración del medicamento,
y bueno, van a tener un flujo inspiratorio entre 30 y 60 litros minuto, combinando con apneas de 10 segundos. Obviamente estos tienen ciertos errores y los errores más frecuentes es la falta de la coordinación entre el disparo y la narración profunda, que es un aspecto que se corrige obviamente adaptándolo a algún dispositivo espaciador o una adecuada adaptación tanto de nuestro paciente para poder hacer la adecuada entrega de nuestro medicamento. Y por último vamos a tener los inhaladores de polvo seco, que tienden a ser monodosis o multidosis, y esto son dispositivos que van a permitir que van a requerir una menor coordinación y van a ser un poquito más fáciles de emplear. La ventaja de estos es que pueden ser como dosis única también, en forma de cápsulas, o multidosis, y el tamaño de las partículas va a oscilar entre 1 a 2 micras a comparación de los otros, que podrían ser hasta de 2,5 hasta 5 micras. Este es de 1 a 2 micras. Y obviamente pues también depende del flujo expiratorio y que requieren exhalar a la capacidad funcional residual antes de inhalar el medicamento. Ahora, veamos cuáles son las ventajas y las desventajas entre los dispositivos para la entrega de los fármacos aerosoles. Los inhaladores de dosis medida presurizados, que ya los vimos. Sus ventajas que son fáciles de usar, pequeños, son portátiles, los que más se utilizan realmente actualmente. Son de un menor costo, buen depósito pulmonar, menor riesgo de contaminación y menor tiempo para la administración de un fármaco. En agudos serían los ideales. En cuanto a sus ventajas, ausencia de cortador de dosis, técnicas de administración compleja. Tienen que tener un entrenamiento previo, tanto en niños como en ancianos, y se debe tener una adecuada coordinación si queremos que nuestro medicamento se fije adecuadamente. Nebulizadores en jet se pueden utilizar en todos los pacientes independientemente de la edad. Son específicos para su uso en antibióticos y no van a requerir una técnica especial. En cuanto a sus ventajas, pues no son portátiles obviamente, son de mayor costo y una mayor entrega del fármaco, debido también a cómo se reparten las partículas. En los nebulizadores neumáticos, pues en cuanto a sus ventajas, pues va a ser la edad, que no va a tener un límite de uso, empleados en múltiples escenarios clínicos, pueden mezclarse más de algún fármaco, y bueno, no existen enfermedades que lo contraindiquen. En cuanto a sus desventajas, mayor tiempo para la administración, una fuente de aire que es una compresora, limpieza y mantenimiento como tal de nuestra máquina, control de las infecciones y sobre todo alto costo. Entonces hay ciertas ventajas y desventajas que se utilizan, sobre todo algunos que tienden a ser en agudo, otros que se pueden utilizar en paciente consciente o inconsciente, y dependiendo a qué a nivel de la vía aérea necesites que llegue tu fármaco como tal. Entonces, como podemos ver, ya tenemos nuestros medicamentos, nuestros generadores de aerosoles, sus características y cuándo implementarlos y cuándo no. Lo más importante de todo esto es saber individualizar qué tipo de aerosoles se van a generar, qué tipo de filtros o de sistemas activos o pasivos se tienen que utilizar, y pues los cuidados post extubación que se deben tener en nuestros pacientes para que no tengamos que reintubarlos. Entonces, sabiendo cuáles son nuestros cuidados post extubación, siguiéndolos adecuadamente, teniendo un adecuado filtro que genere una humidificación, una calefacción, eso generará el hecho de que no haya moco, obviamente evitar que haya tos para que no se tenga que reintubar al paciente. En dado caso de que se tenga que utilizar medicamentos por vía inhalatoria, pues saber qué tipo de medicamentos son los que tenemos disponibles, cuáles son el depósito al cual se administrará y a qué nivel anatómico llegarán nuestros medicamentos y cuáles medicamentos son los que existen. Saber que no solamente existen broncodilatadores como tal, sino también tenemos furosemide, helio,
corticosteroides, etcétera, 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 antibióticos. Pero bueno, de ahí la importancia de saber qué medicamentos tenemos y también cómo poderlos administrar, si puede ser por nebulizadores o por sistemas unidosis o multidosis, que van a ser dependientes de presión. Bueno, pues eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.